Buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por la enorme oportunidad que nos das de estar leyendo tu palabra, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias por la vida de Víctor, Señor, que sigue aprendiendo, que su corazón está dispuesto a seguir aprendiendo. Gracias porque lo llevaste con bien a su hogar, Señor, y porque a nosotros nos tienes resguardado en el nuestro. Que todas las personas que van en camino a su casa, que regresan de la escuela, que van hacia su trabajo, guíalos, Señor, con tu mano poderosa y no permitas que nada ajeno a tu voluntad les suceda. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nueva cuenta, bienvenidos, señores. ¿Cómo están? Gracias, por sus preguntas. No he revisado, la verdad no he tenido tiempo de revisar si hoy nos hicieron alguna pregunta y si es así, hoy mismo la respondemos. También les damos gracias por las personas nuevas que se están uniendo a la lectura. Que toda la gloria y la honra sea para nuestro Señor y que sea de bendición para todos nosotros, que no nos conformemos con ser oidores de la palabra, sino que seamos hacedores. Bueno, vamos a comenzar con la lectura. El día de hoy nos tocan dos capítulos del libro de Éxodo, como ayer nos tocaron dos. Ayer leímos el capítulo 16 y el capítulo 17. ¿Qué vimos en el capítulo de 16 del libro de Éxodo? Ok, vemos que el pueblo de Israel llegó al desierto de Sin, dice la palabra. Ajá, pero llegando luego, por cuarta ocasión, se quejan por la falta de comida, se quejan con Dios y se quejan con Moisés, a lo que el Señor les responde que en la tarde les iba a enviar codornices y además en las mañanas les iba a dar el maná. Vemos que las codornices no se las dio durante los 40 años que estuvieron en el desierto, sino que solamente se las dio en dos ocasiones. En esta que le estaban clamando que no tenían comida, y cuando leamos el libro de Números, allá por el capítulo 11, vemos que otra vez el Señor hasta se burla, bueno, no se burla, sino que los regaña en el sentido de que les dice, les voy a dar carne hasta que se les salga por las narices. Y así dice, escrito está. Bueno, pero a todo esto entonces, ¿qué es el maná? ¿Qué es esa cosita que les daba el Señor todas las mañanas? Bueno, de hecho la palabra maná significa, ¿qué es esto? Así los israelitas se preguntan, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué era? Era un alimento que fue milagrosamente provisto por Dios durante los 40 años que duraron peregrinando. No hay absolutamente ninguna explicación científica, no hay una explicación natural que se pueda dar a esta provisión, porque fue un milagro del Señor, un milagro que duró 40 años nada más hasta que estuvieron en las orillas de la tierra prometida, dejaron de comer maná. ¿Cómo era este maná? Dice la palabra de Dios que era menudo, redondo, blanco y dulce. Eso, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento señala a Jesucristo. El maná también es una representación de Jesucristo. Cuando leamos Salmos, vamos a leer que el maná es el alimento de los ángeles, es el pan del cielo. Y así el Señor Jesucristo, cuando dice que es menudo, redondo, blanco y dulce, hacen una analogía de que Jesucristo es humilde, perfecto, puro y dulce, como debe de ser el pan de vida. Él mismo dijo, yo soy el pan de vida. Ujú. Diariamente cada persona tenía que recoger un gomer de ese maná. ¿Cuánto es un gomer? Ahora sí me di la tarea de investigar y es 1,5 litros aproximadamente el gomer. Así como esos dulcecitos que nos venden que se nos pegan en el paladar, así era el maná. Y además el Señor les dio ciertas instrucciones sobre esta comida, que solo deberían de recoger durante 6 días, durante 5 días solo iban a recoger lo que necesitaran, porque si se pasaban, se les iba a podrir y iba a apestar al día siguiente. Ajá, y algunos vivales pues quisieron hacer la prueba y efectivamente lo que les sobró al siguiente día cuando amanecía, dice la palabra que ya estaba gusanado. Y les dio también la orden de que en el sexto día tenían que recoger una doble ración, porque en el séptimo día no les iba a dar maná. ¿Por qué? Porque era un día de reposo. Ajá. Vemos que el maná, el Señor también manda a que se recogiera un tazón. Y ese tazón, cuando leamos ahora cómo el Señor manda que se construya el tabernáculo allá en el del capítulo, creo, del 24 en adelante, vamos a ver que ese maná se puso dentro del arca de la alianza. Ahí les voy a dejar una tarea para los, ¿cómo se llama? Para los ansiosos,
porque el arca de la alianza tenía tres cosas principales y una de ellas se las acabo de decir. La palabra de Dios sí nos dice que era la que contenía el arca de la alianza. ¿Cómo no? Por supuesto que nos los dice, para que no les anden engañando que tenía espíritus, que tenía no sé qué cosas ahí. El arca de la alianza tenía tres cosas y una de ellas era una bandeja de maná, una jicarita de maná. Pero ahora que lo leamos se van a dar cuenta de qué es lo que contenía el arca de la alianza adentro de ella, ¿no? Donde nadie se podía asomar. Y cuando un diosecillo se quiso asomar, pues nada más le cortaron las manos y la cabeza, ¿no? A Dagón, lo vamos a leer también. Bueno, ¿qué leímos en el capítulo 17 del libro de Éxodo? Ahora salen del desierto del Sin y llegan a Refidim, donde por quinta ocasión se vuelven a quejar con Moisés por la falta de agua. Y en esta ocasión, el Señor manda a Moisés a que se dirija a la peña de Oreb. Oreb en hebreo significa lugar desolado. O sea, no había nada más que esa peña, ¿no? Pura, que es una peña, un montón de piedras, un monte de piedras así. Y le dice el Señor que golpee la peña y de ahí brotó agua. De hecho, no sé, no sabes si el Bacarí ya visitó ese lugar. Ah, ok. A la fecha existe y da agua todavía. Ah, bueno, es que por ahí hay un señor argentino que vive en Israel que ya nos muestra los lugares donde estuvieron, ¿cómo se llama? Acampando durante 40 años en el desierto. Y ahí nos muestra que sí existe la Peña de Oreb, o sea, para que no anden diciendo, ah, es figurativo, que no existe y que no sé qué no. Sí existe. Vemos también ahí lo que les comentaba ayer, la primera aparición de lo que en ese entonces era un muchacho, me imagino todavía, un señor llamado Josué, que su nombre significa Dios es salvación, pero de Josué vamos a leer un libro completo para enterarnos quién era. Yo me imagino a Josué en esos momentos, así un joven como dentro de 25, 30 años, pero así de esos entrones, de esos, ¿cómo se llama? Que perdón, es que ahí está. De esos entrones que a donde los mandaban ellos decían, yo voy primero, ¿no? De hecho, ya cuando él se dedica a la conquista de la tierra de Canaán, me lo imagino así, un tipo grandote, gordo, bien fuerte y cubierto de piel, les digo, no sé por qué, pero así me lo imagino, ¿no? Bueno, pero de él vamos a hablar más después, les digo, hay un capítulo dedicado especialmente, un libro en completo de Josué. Ayer les comenté de personas que no figuran mucho en la palabra del Señor, sin embargo, tienen un papel importantísimo. Estoy hablando de Ur, de un señor que se llamaba Ur y que ayer les explicábamos, le estuvo levantando la mano a Moisés para que ellos pudieran triunfar sobre los amalecitas. Cometí un error. ¿Por qué? Porque yo les dije que era la única ocasión en la que aparecía Ur. Pero me causó mucha, ¿cómo les diré? Mucha inquietud conocer más de este señor. ¿Quién era, no? Y ahí me tienen consultando la concordancia Strong, me tienen consultando fuentes bíblicas, hasta que encontré un libro de este Josefo. Ajá, el de, ¿cómo se llama? Antología de Josefo, algo así, donde trae la guerra de los judíos y el Antiguo Testamento. Bueno, dice, si no saben quién es Josefo, Josefo era un historiador judío al servicio de los romanos. Dice que Ur era el esposo de María, la hermana de Moisés. Ajá. Además, si ahora que leamos Éxodo, el capítulo 24, en el versículo 14, vemos que Ur vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque Ur y Aarón se dedicaron a cuidar al pueblo en lo que Moisés subía por los 10 mandamientos. Digo, no hicieron muy buen trabajo tanto Ur como Aarón, ¿no? Pero pues, al que le cayó la responsabilidad fue a Aarón, ¿no? Porque a él fue el principal. Y yo creo que Ur, por ser su cuñado, pues le dijo, ahí le ayudas. De todas maneras, estamos viendo que aunque tuvo dos apariciones, fueron dos apariciones muy importantes. Ajá, lo vamos a leer más adelante, pero ahí fíjense cómo va a haber personajes que aparecen una o dos veces en la palabra del Señor y nos dejan una enseñanza muy grande. Ur le ayudó a Moisés en la guerra contra los amalecitas, pero levantándole la mano. Y la otra fue que le ayudó a Aarón a cuidar el pueblo de Dios cuando Moisés subió a recibir los mandamientos. Por segunda ocasión, porque los recibió por primera vez en el 19 y en el 20. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos tocan los capítulos 18 y 19 del libro de Éxodo. Vamos a comenzar con el capítulo 18 y escrito está. Jetro visita a Moisés. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y como el Señor había sacado a Israel de Egipto.
Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios, y dijo a Moisés, yo tu suegro Jetro, vengo a ti, con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado el Señor. Y se alegró Jetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea el Señor que los libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que el Señor es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Nombramiento de jueces. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú, de entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandara, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Capítulo 19 del libro de Éxodo, escrito está: Israel en Sinaí. Y en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y de cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si dieran oído a mi voz y guardaran mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: Todo lo que el Señor ha dicho haremos. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean como siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor. Y el Señor dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo alrededor, diciendo:
Guárdense, no suban al monte ni toquen sus límites. Cualquiera que toque el monte de seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado o asaeteado. Todo, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, no toquen mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, para que el Señor no haga en ellos estrago. Moisés dijo al Señor, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y el Señor le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para servir al Señor, para subir al Señor, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Con esto terminamos la lectura de los 2 capítulos correspondientes del libro de Éxodo y vamos a iniciar con el Evangelio de Mateo. Ayer terminamos de leer el capítulo 20. ¿Qué nos deja de enseñanza el capítulo 20? Ok, aquí hay algo importante que yo creo que a muchos de nosotros nos llama la atención. ¿Cómo es que Jacobo y Juan mandaron a su mamá a que le pidieran al Señor Jesús que que los sentara con él a la izquierda y a la derecha? Era un puesto de honor, de gloria en el reino de Jesucristo. Obviamente, si nos regresamos unos versículos antes, vamos a leer que en el capítulo 18 y 19 de ese mismo en el versículo 18 y 19 de ese mismo capítulo, Jesucristo le dijo a todos sus discípulos, a todos sus apóstoles, que iba a ser martirizado y muerto. Cuando Jacobo y Juan le preguntan al Señor que si les puede dar el puesto de honor en el reino de los cielos, uno a la izquierda y otro a la derecha, el Señor Jesús les responde, ¿acaso pueden beber la copa que yo voy a beber? Yo no sé si Jacobo y Juan habían puesto atención a las palabras de Jesús. No sé si las escucharon o no las escucharon, porque no sabemos tampoco a ciencia cierta si Jacobo y Juan contestaron por ignorancia o por disposición. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús les dijo, ok, es necesario que yo vaya ante los hebreos, ante los judíos, ante los sacerdotes, y ellos me van a apresar, me van a martirizar y me van a matar. Cuando Jesucristo le dice a Jacobo y Juan, y a su vez a todos los discípulos que estaban ahí, les dice, ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? Yo creo que no pusieron atención. ¿Por qué? Porque bien valientes, Juan y Jacobo dijeron, podemos, ¿no? Así dijeron los dos, podemos. Y el Señor Jesús les dijo, a la verdad les digo que beberán de la copa que yo voy a beber. ¿Qué pasó con Jacobo? Jacobo fue el primero en morir. Dice la palabra que Herodes lo agarró, lo martirizó y lo traspasó con su espada. Ajá. ¿Y qué pasó con Juan? Juan fue perseguido toda su vida. Juan es el único que murió de viejo, pero dice la palabra y leemos por escritos extrabíblicos que Juan fue perseguido y exiliado en la isla de Patmos. Les decía yo, tenía una cama de piedra y su cabecera también era de piedra. Ahí estaba el pobre Juan exiliado sin poder salir, de ahí escribió sus cartas. Ajá. Hay un comentarista bíblico llamado Robert Little que dijo, Jacobo murió de una muerte de mártir y Juan vivió una vida de mártir. Ajá. Eso era lo que se refería el Señor Jesucristo cuando les dijo que si podían beber la copa que él iba a beber.
y a todos los apóstoles se dirigió y todos dijeron, sí, podemos. Ayer estábamos platicando también, en Lucas dice que por tus palabras te condeno, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado cuando le hacemos una promesa al Señor, cuando hacemos un voto al Señor, cuando hacemos un pacto con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor presuroso va a decir, sí, yo le entro, ¿no? Pero ¿estás seguro que vas a poder soportar todo lo que me estás prometiendo? O sea, ni siquiera yo te estoy diciendo, no, sí, te lo voy a dar, pero antes tienes que hacer esto. No, de tu misma boca está saliendo tú, lo que tienes que hacer. Entonces, si le vas a entrar bajo tus condiciones, órale va, ¿no? ¿Y cuántas veces no llegamos ni a la mitad de todo lo que prometemos? También leemos ahí que los otros 10 discípulos se enojaron. Pues, ¿por qué? No se enojaron por importunar al Señor Jesús, se enojaron porque ellos también querían un puesto de honor y gloria en el reino del Señor. Ellos querían una corona en lugar de una cruz, una corona de espinas, ¿no? Pero también el Señor Jesús para ellos les dejó una enseñanza que también la tenemos que aprender nosotros. Para poder ser los primeros en el reino de Dios, primero tenían que ser servidores. Ajá. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús les dice que la grandeza en el reino de Cristo se manifiesta en el servicio. Cuando el Señor Jesús les dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, está haciendo referencia a que en el servicio es manifestado aquel que aspira a la grandeza. Jesucristo fue un ejemplo de humildad, fue un ejemplo de servicio. En ese momento los apóstoles todavía no comprendían a qué se refería el Señor Jesucristo. Cuando ellos fueron dotados del poder del Espíritu Santo lo comprendieron y vemos un cambio en la vida de todos ellos. Desgraciadamente no nos dio tiempo hoy de subir el video porque se nos olvidó que hoy venía Víctor, el muchacho al que estamos preparando. Él quiere ser evangelista pastor, ¿no? Ya dice que ya encarrerado, pues apóstol, ¿no? Pero lo dice de broma. Ok, entonces nosotros también, les decía ayer, ¿por qué anhelamos tanto un puesto en la iglesia? ¿Por qué queremos ser directores? ¿Por qué queremos ser líderes en el servicio? ¿Por qué muchos anhelan estar ahí en ese templete dando palabra? ¿Por qué muchos quieren ser reconocidos por lo que están haciendo? Si el Señor Jesucristo nos dijo, ¿no? Que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Y si tú quieres ser el primero, tienes que ser el servidor de todos. Que la humildad que tú demuestras se refleje en tu vida. O sea, realmente todas las cosas que hagamos al servicio del Señor las tenemos que hacer para Él. No tenemos que andarnos preocupando si el hombre nos aprueba o nos desaprueba. Realmente la aprobación que necesitamos es la del Señor. Más bien el hombre se tiene que fijar cómo es nuestra vida como cristiano, que se reconozca la grandeza de Jesucristo por la manera en la que vivimos nuestra vida, ya sea en el servicio, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea leyendo la palabra, ya sea escuchando la palabra, ya sea enseñando la palabra. Nunca debemos de buscar la gloria para nosotros mismos, la gloria debe de ser para nuestro Señor que está en los cielos y haciéndolo con humildad. De hecho, la palabra, hay una palabra, es la de redimir, que significa que Jesucristo nos compró por precio, porque éramos esclavos del pecado y nosotros de plena voluntad decidimos volvernos esclavos de Cristo. De hecho, la palabra nos dice que nosotros somos esclavos de Cristo. Pero cuando ponemos en una balanza ser esclavo del mundo o ser esclavo de Cristo, yo creo que eh, si leyéramos con atención la palabra, ni siquiera dudáramos, ¿no? Pegaríamos el brinco a la balanza que se inclina al servicio a Jesucristo. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca iniciar con el capítulo 21 del Evangelio de Mateo. Vamos a leer hasta el versículo 32 y escrito está: La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego hallarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, digan: El Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: Digan a la hija de Sión: He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino.
y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo: Sí, ¿nunca leyeron? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Maldición de la hoguera estéril, de la higuera estéril. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto les digo, que si tuvieran fe y no dudaran, no solo harían esto de la higuera, sino que si a este monte dijeran: Quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidan en oración, creyendo lo recibirán. La autoridad de Jesús. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también les haré una pregunta, y si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá: ¿Por qué, pues, no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Parábola de los dos hijos. Pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy y trabaja en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto les digo, que los publicanos y los rameras van delante de ustedes al reino de Dios, porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto, no se arrepienten después de creerle. Con eso terminamos la lectura del día de hoy inclusive, y mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario pertinente. Hay mucho de dónde sacar, ¿no? Ojalá nos dé tiempo. Vamos a darle la gloria y la honra a Dios. Padre, en el nombre de Cristo, te glorificamos, te bendecimos, te alabamos, Señor, porque eres bueno, simplemente porque eres Dios, Señor. No necesitamos demostraciones tuyas, no necesitamos que te aparezcas y nos digas que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino porque por fe creemos que tú eres el creador y sustentador de todo. Te pedimos, Señor, que nunca nos abandones, que siempre tu Espíritu nos acompañe donde quiera que vayamos. Te damos gracias por el alimento recibido el día de hoy, por la provisión diaria que nos das, Señor, y porque sabemos que tú entre nuestras batallas, en nuestras peleas, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, tú estás con nosotros enseñándonos qué camino debemos de seguir. Te pedimos, Señor, que el día de mañana nos levantes con una fe renovada, que nos pongas más fuego en el corazón para pedirse, para poder seguir aprendiendo de ti, Señor, seguir escuchando tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tu voluntad que se está haciendo en el cielo se haga aquí en la tierra, como si ya estuvieras aquí en medio de nosotros, y que permitas que hoy no se una a ti, Señor, que se unan muchos, muchos más a ti, reconociéndote como el Rey de Reyes. Te damos gracias, te bendecimos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho.
Bye.